quiero comentarles lo que hizo que hubiera un parteaguas en mi caminar y lo que me ayudó bastante para poder entender el por qué era tan complicado para mí caminar en santidad. Me encontré con un señor que se llama Derek Prince, que era un maestro de la palabra, y él creo que ya murió de hecho, pero estuvo muy activo desde los años 40, 50, como hasta el año 2000 y a principios del 2000. Y tenía un ministerio de liberación y tenía un ministerio de enseñanza muy, muy interesante, muy completo y muy extenso. En su ministerio de enseñanza abarcó temas de toda índole y muy importantes para el pueblo de Dios. En uno de esos videos me encuentro un tema que era muy recurrente y que la mayoría de la iglesia lo conocemos, respecto a que somos salvos no por obras, sino por fe. Esto suena como una especie de cliché y es tan escuchado que pensamos que lo entendemos, pero yo hace poco acabo de descubrir que realmente no entendía lo que eso significaba. Les voy a dar un ejemplo a lo que me refiero. Hubo un momento en mi vida que empecé a caer, pero en cuanto caía me arrepentía y regresaba al camino, caía y regresaba, caía y regresaba, hasta que se volvió costumbre el hecho de estar pecando y un arrepentimiento rápido, pero como que ya había aceptado en cierta forma este estilo, pero sabía que algo estaba mal porque no es la forma en la que la Biblia nos dicta que los humanos debemos de vivir. Dice que debemos de vivir en santidad, no que estemos cayendo continuamente en el mismo pecado. Sabía que algo estaba mal y no sabía qué. Había tomado muy en cuenta el tema espiritual porque supuse que probablemente era un problema que me estaba originando un espíritu maligno o un demonio o algo fuera de mi propia persona. Así lo vi porque era un pecado recurrente en mi vida. Entonces, cuando vi que hubo una especie de liberación, autoliberación de un demonio, sabía que hubo porque hubo manifestación en la salida de ese demonio y sabía que algo ya no estaba en mí, pero sin embargo, después de eso, en un futuro volvía a caer en lo mismo, lo cual me hacía pensar que si hubo algo que salió, quiere decir que eso mismo volvía a entrar con facilidad a mí de nuevo y podía volverlo a sacar, se volvía a manifestar cuando yo realmente estaba de corazón, digamos, quería fuera eso de mí, de corazón. Entonces esa cosa salía, pero al mismo tiempo no había nada que pudiera yo hacer para que no volviera a entrar. Por el hecho de estar viviendo en este continuo bien y mal, en este paso de doble ánimo, ser inconstante, me está ocasionando que no haga mi parte de tarea que me corresponde dentro del cuerpo de Cristo, que es la enseñanza. Aunque siempre tuve fe, pero le tomé importancia al hecho de que si trabajaba para el cuerpo de Cristo iba a ser salvo y que si no trabajaba para el cuerpo de Cristo no iba a ser salvo. Estaba quitándole el enfoque a mi fe, de mi fe al trabajo. Y esto me ocasionó el que estuviera siempre inconstante porque había olvidado la enseñanza primordial, que era que no es por obras que el hombre es salvo, sino por tu fe y por la gracia de Dios. Cuando entendí esta parte, que dije, no es por obras que será salvo, sino por la gracia de Dios, o sea, un regalo de Dios. Gracia significa que es
por Dios que me está dando la oportunidad de poder ser salvo. Entendí que mis obras, a pesar de que son muy importantes y es verdad que debo hacerlas, mi salvación no depende de las obras, sino depende de la gracia de Dios. Cuando comprendí esta parte, sentí que di muchos pasos espiritualmente y pude, por la gracia de Dios, avanzar y no caer otra vez y no tropezar con la misma piedra. Esta revelación y que mi alma lo entendiera, mi espíritu, mi alma y todo mi ser entendiera esto, ocasionó que pudiera seguir caminando sin seguir tropezando con lo mismo. El hecho de que yo pensaba que yo mismo podía autosalvarme con mi trabajo espiritual, con mi trabajo para el cuerpo de Cristo, me estaba ocasionando una maldición, porque la palabra dice que maldito es el hombre que confía en el hombre. Sin darme cuenta, había puesto sobre mí una maldición porque estaba confiando en mí mismo para ser salvo, pensando que mi trabajo para el cuerpo de Cristo iba a ser mi salvación. A pesar de que yo conocía la palabra y sabía que es por la gracia de Dios, no lo entendía hasta hace poco. Entonces es diferente saber información, pero es diferente entender la información. Son dos cosas diferentes. Una cosa es saber y otra cosa es entender. Por eso es importante la humildad y estar siempre atentos y pedirle siempre al Espíritu Santo que abra el entendimiento. Porque la palabra de Dios no se entiende con el intelecto, sino se entiende por la gracia del Espíritu Santo. Esto es algo que quería compartir con ustedes. Espero que estén bien. Hasta luego.